Hola a todos, yo soy Javier. Espero que estéis bien y también espero que tengáis ganas de un vídeo que es bastante distinto a lo que normalmente os tengo acostumbrados en el canal. La primera razón es porque os voy a hablar yo directamente, sin ninguna edición de por medio. La segunda es porque este vídeo no va a ser en base a ninguna información, simplemente estamos elucubrando sobre la posibilidad de que Daniel Sancho cometiera este crimen, el de quitarle la vida y descuartizar a alguien antes de a Edwin Arrieta. Es conveniente clarificar que desde aquí no estamos afirmando absolutamente nada, simplemente estamos echando un vistazo a la hipótesis y analizando diferentes pistas en el crimen de Edwin Arrieta, tratando de alguna manera descubrir si es posible que Daniel lo hubiera hecho antes. Como siempre, recordaros que antes de empezar no olvidéis suscribiros, darle a like y compartir el vídeo. Si estáis viendo este canal, seguramente ya sepáis de lo que estamos hablando. Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho y nieto del muy conocido Sancho Gracia por su papel en Curro Jiménez, le quitó la vida al cirujano Edwin Arrieta en la isla de Koh Phangan, en Tailandia, en agosto de 2023. Bien, se supone que de primeras él dijo que no tenían una relación sentimental, pero por lo que se ha visto en la sentencia sí que lo había. Su defensa se ha basado básicamente en que él se defendió de Edwin Arrieta, quien intentó abusar de él de manera íntima, no de manera violenta, a lo que éste se resistió. Pero de todas maneras, la sentencia ya demostró que esto no es del todo cierto y que sí que hubo premeditación y no hubo intento de abuso por parte de Edwin Arrieta. El 29 de agosto de este mismo año, la resolución del caso culminó con la sentencia a cadena perpetua de Daniel Sancho e indemnizar a la familia Arrieta con 107.000 euros. A pesar de los ridículos intentos de Carmen Balfagón y Marcos García Montes de hacer parecer que todo fue de manera espontánea y no premeditada, que él no tuvo nada que ver, que él es una pobre víctima inocente, los jueces tailandeses al final establecieron que era culpable de quitarle la vida a Edwin Arrieta con premeditación y alevosía. Muchos de vosotros en el canal, en los comentarios de algunos vídeos, habéis insistido en la hipótesis de que Daniel había cometido este crimen antes, por su experiencia a la hora de cortar huesos y por el poco tiempo que había pasado desde que empezó a descuartizar hasta que pudo empezar a liberarse de diferentes partes del cuerpo. Uno de los aspectos más alarmantes del caso es la precisión y conocimiento de Sancho a la hora de elegir las herramientas para deshacerse del cuerpo de Arrieta, por ejemplo, con cuchillos, guantes de goma y productos de limpieza. Su preparación podría sugerir que tenía un conocimiento detallado de lo que necesitaba y cómo utilizarlo, algo que normalmente no se espera de alguien que comete un asesinato de esta magnitud por primera vez. Además, completó la desmembración en aproximadamente 3 horas, un tiempo sorprendentemente breve para alguien sin experiencia previa. Quizás ahora muchos estéis preguntando, pero Javier, ¿cómo vas a saber tú cuánto tiempo tardas en cortar un cuerpo humano? Bueno, pues yo no lo sé, pero sí que he investigado un poco acerca del tema para poder traeros la mejor respuesta. El tiempo que se tarda en desmembrar un cuerpo puede variar significativamente dependiendo de varios factores como la experiencia de la persona, el tipo de herramientas utilizadas, la condición del cuerpo y en dónde se realiza la actividad. Sin embargo, según expertos forenses, alguien sin experiencia previa podría tardar entre 5 a 8 horas o incluso más para desmembrar un cuerpo. Este proceso es complejo, ya que requiere conocimiento anatómico y el uso correcto de herramientas para cortar a través de huesos y tejidos de manera efectiva. Si habéis visto este canal, hemos puesto muchísimas veces el vídeo en el que Daniel Sancho está cortando carne, de manera que esta experiencia puede darse debido a que más de una vez haya podido coger una vaca y haya podido desmembrarla para cocinarla, dada su experiencia en la cocina. Y no le vamos a llamar chef porque sé que muchos de vosotros os enfadáis conmigo cuando lo hago. En contraste, los profesionales como cirujanos o personas que han tenido entrenamiento especializado podrían realizar el proceso en un periodo más corto, pero aún así el hecho de que Sancho lo hiciera tan solamente en 3 horas es sorprendentemente rápido y sugeriría una familiaridad inusual con el proceso.
Este detalle refuerza la hipótesis de que Sancho podría haber tenido experiencia previa en este tipo de crímenes, ya que no es común que una persona sin práctica realice un acto tan complicado de manera tan eficiente en un tiempo tan reducido. Por si tenéis alguna duda de dónde he sacado esto, he consultado testimonios de forenses y casos documentados de desmembramiento que han sido investigados por la policía y la medicina legal. Un aspecto que antes hemos pasado de puntillas es la elección de herramientas y armas para cometer el crimen contra Edwin Arrieta y su posterior desmembración. Sancho se gastó casi 40 euros en herramientas como un cuchillo afilado con una hoja de 34 centímetros de largo y 9 de ancho, que es un arma que requiere un conocimiento específico para ser utilizada de manera eficaz en el desmembramiento de un cuerpo. Esto nos demuestra que era una compra que claramente no era improvisada y se encontró la factura en una de las bolsas con restos humanos que Sancho dispuso en el vertedero. El hecho de que Sancho eligiera un cuchillo de carnicero de este tamaño y grosor indicaba que sabía exactamente qué tipo de herramienta necesitaba para efectuar el desmembramiento del prieto. Este conocimiento sugiere que no era la primera vez que cometía este tipo de crímenes. Además del cuchillo, Sancho también compró 3 paquetes de bolsas de basura, guantes de plástico, esponjas metálicas, rollos de cinta adhesiva y otros artículos que evidencian un alto grado de planificación y preparación. Por otro lado, Sancho, en otras 2 tiendas, compró una sierra para descuartizar a la víctima y esto también es un detalle significativo, ya que manipular una sierra para cortar a través de huesos y tejidos requiere un nivel de destreza y conocimiento anatómico que no es común para una persona que no tiene experiencia. Antes hemos mencionado que Sancho sí que tenía experiencia desmembrando distintos animales con fines culinarios, puede ser, cabras, cerdos, vacas. A pesar de no haber evidencias, sí que hay vídeos en el que sale cortando una tabla de bistecs de ternera que podría evidenciar que tenía algo de experiencia. Pero la manera en la que se corta el cuerpo de un animal y el cuerpo humano difiere bastante. Entonces, esto podría sugerir que tenía conocimiento previo sobre cómo manejar herramientas sobre un cuerpo humano. Otro aspecto que podría convencernos de que Sancho ha cometido el crimen anteriormente es el comportamiento metódico y estratégico que guardó. Tras cometer el crimen, Daniel Sancho mostró una frialdad y cálculo que se alejan de las acciones de un criminal improvisado. Uno de los primeros indicios de su comportamiento meticuloso fue cómo intentó manejar la narrativa en torno a la desaparición de Edwin Arrieta. Sancho se aseguró de presentarse a la policía para decir que su amigo había desaparecido, una estrategia para parecer preocupado y desvincularse del crimen después de que Darling Arrieta le enviara mensajes preguntando por su hermano. Él respondió a Darling diciéndole que no tenía ni idea, que también estaba preocupado y también tuvo la sangre fría de enviar un mensaje de texto al móvil de Edwin diciendo, oye, que te está buscando todo el mundo, ¿dónde andas? Lo cual denota cierto cinismo y lo cual se podría hacer a algunas personas extraño tratándose de la primera vez que comete este crimen. Pero no solo fue eso. Después de desmembrar a Arrieta, Daniel Sancho se fue de fiesta, se sacó algunas fotos bebiendo cocos y disfrutando el ambiente en Copañán, lo que demuestra un nivel específico de despreocupación y normalidad que no es normal después de alguien que ha cometido uno de los peores crímenes que se pueden cometer contra otra persona. Este tipo de comportamiento sugiere una desconexión emocional y una capacidad para separar sus acciones de la realidad de una manera que resulta perturbadora. No solo actuó como si nada hubiese ocurrido, sino que incluso se permitió disfrutar de la vida nocturna de la isla tailandesa. Este comportamiento demuestra que Sancho no solo estaba preparado para cometer el crimen, sino que también había pensado en cómo gestionar las consecuencias y manipular a quienes lo rodeaban. El hecho de que fuese a la policía a denunciar la desaparición de Arrieta mientras sabía que había sido él quien le quitó la vida, no solo es una muestra de frialdad, sino también un claro indicio de que su habilidad para crear una coartada, al menos momentáneamente, lo alejara de las sospechas. Pero por otro lado, también hay que decir que Daniel Sancho no fue demasiado inteligente, ya que presentarse en una comisaría de policía con bastantes rasguños en las manos, sin mostrarte convincente
y encima, sin darle a la policía una especie de cronología de lo que había sucedido, les hizo a estos sospechar. Aquí podemos interpretarlo como que Daniel subestimó la inteligencia de la policía tailandesa, ya que mucha gente piensa que en los países tercermundistas o en vías de desarrollo la policía no es eficiente y no sabe hacer su trabajo. Pues bien, aquí se dio con la realidad en la cara cuando la policía tailandesa hizo un trabajo formidable, no solo arrancándole la confesión, sino también haciéndole que le enseñara dónde se encontraban los restos de cuerpo de Arrieta. De hecho, podemos decir que gracias al primer abogado que tuvo Daniel Sancho en Tailandia, al final se le adjudicó cadena perpetua y no pena de muerte, ya que estuvo dispuesto a colaborar con la policía diciendo dónde había dispuesto del cuerpo de Edwin, que había sido parte en el mar y parte en un vertedero. De manera que esto fue lo que buenamente le salvó. Si hubiese seguido la estrategia desde el principio de Carmen Balfagón y de Marcos García Montes, esto le habría creado al juez la idea de que Daniel Sancho en realidad estaba intentando tomarles el pelo. Por lo que al final Daniel se dio cuenta de que la policía tailandesa no es tan tonta como él pensaba y que podían hacer su trabajo de una manera impecable. Lo que nos lleva al siguiente punto que está conectado con lo que hemos dicho anteriormente. Durante el juicio, la actitud de Daniel Sancho fue notablemente arrogante y desafiante, muy lejos de lo que se esperaría de alguien que ha cometido un crimen tan atroz. En lugar de mostrar arrepentimiento o respeto hacia la familia Arrieta, mantuvo una postura fría y distante con la realidad, incluso llegando a mostrar gestos de desdén, como por ejemplo en las declaraciones, su respuesta fue limitada: siento que unos padres hayan perdido un hijo, lo cual parece un comentario vacío y carente de empatía. En ningún momento del juicio se le vio expresar verdadero dolor o culpa por sus acciones, ni tuvo consideración alguna hacia el sufrimiento de la familia Arrieta, que ha tenido que soportar la brutal pérdida de este miembro de su familia y encima que en la televisión se les haya intentado humillar o hacer parecer que Edwin era una especie de acosador con muchísimos testigos falsos, que ya se han demostrado que son falsos, y que al final simplemente han manchado la imagen de Edwin Arrieta, así que los padres y la hermana no solo han tenido que soportar perder a un hijo, sino también ver cómo los medios de comunicación han deshumanizado a una víctima. Muchos de vosotros os estaréis preguntando, pero ¿cuál es la conexión entre mostrarse frío y distante y haber cometido este crimen anteriormente? Bueno, pues su actitud chulesca, la falta de consideración hacia la familia Arrieta y la aparente indiferencia ante el horror del crimen que cometió son características que suelen observarse en personas que ya han estado expuestas a situaciones violentas o que han cometido actos similares en el pasado. Cuando alguien comete un acto de violencia por primera vez, es común que experimente sentimientos intensos de culpa, arrepentimiento o incluso shock, ya que es un evento que desafía los límites morales y emocionales para la mayoría de personas. Sin embargo, la frialdad y el desapego emocional que Sancho mostró sugieren que el acto de desmembrar a una persona no era una experiencia nueva para él. Es posible que haya atravesado ese proceso anteriormente, lo que le permitió enfrentarse a la situación con una mentalidad ya insensibilizada y por tanto sin la reacción que se esperaría de un primerizo en este tipo de crímenes. Hay que clarificar que desde aquí no estamos afirmando que Daniel haya podido hacerlo antes, simplemente estamos discutiendo la hipótesis y distintas pruebas de la sentencia que lo podrían sugerir. Para añadir más leña al fuego, el hecho que durante el juicio no mostrara ni una pizca de respeto hacia la familia Arrieta podría reflejar la mentalidad de alguien que ya ha superado las barreras emocionales asociadas con la violencia extrema. Esta actitud, en conjunto con su capacidad para llevar a cabo el desmembramiento en un tiempo tan reducido y sin errores evidentes, podrían llegar a sugerir que Sancho podría haber practicado o al menos pensado en estos actos con anterioridad. Por último, nos gustaría mencionar un incidente que ocurrió bastante antes del crimen de Arrieta, cuando en 2019 Sancho reaccionó de manera instantánea y agresiva cuando un hombre lo increpó por saltarse la cola del taxi a las 4 de la mañana. Sin pensarlo dos veces, Sancho le propinó un puñetazo en la cara, causándole lesiones que requirieron 5 puntos de sutura. Sancho ya pagó por esto con una multa de 450 € e indemnizó a la víctima con 2.100 €.
Este incidente es clave para entender la capacidad de recurrir a la violencia de manera impulsiva cuando se siente desafiado o confrontado. Sin embargo, quitarle la vida a Arrieta no fue un acto impulsivo, por el contrario, fue un acto claramente premeditado, como ya hemos demostrado anteriormente y como ha demostrado la justicia tailandesa a través de la sentencia. Pero a pesar de la impulsividad que mostró en el incidente del taxi, Sancho también es capaz de llevar actos de violencia de manera deliberada y planificada. La combinación de ambos comportamientos, impulsividad y premeditación, es extremadamente preocupante, ya que indica que Sancho no solo reacciona violentamente en el momento, sino que también es capaz de planificar y ejecutar crímenes atroces. Esta dualidad podría sugerir que el crimen de Arrieta podría no haber sido un caso aislado, sino parte de un patrón más amplio de comportamientos violentos que han escalado con el tiempo. Por lo tanto, la agresión impulsiva en Madrid podría ser una manifestación temprana de una tendencia hacia la violencia que culminó en un acto de asesinato premeditado, lo que hace plausible que Sancho haya cometido crímenes similares antes o que al menos haya considerado la posibilidad de hacerlo. Y con esto concluimos un vídeo que, como hemos dicho al principio, es bastante distinto a lo que normalmente os tengo acostumbrados. Espero que os haya gustado este nuevo formato y si es así, no olvidéis darle al like, compartir el vídeo con alguien que penséis que le pueda gustar este tipo de contenido y dejarme en un comentario lo que opináis vosotros. ¿Pensáis que Daniel Sancho había cometido este crimen anteriormente o era su primera vez? Os estaré leyendo. Muchas gracias por estar allí y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.